Bueno, estudiantes, retomando el tema sobre el Perú borbónico, tenemos que ver sobre los nuevos virreinatos y capitanías generales. Como parte de la reorganización territorial impuesta por las reformas borbónicas, ¿no?, que estamos viendo este tema, el virreinato del Perú fue dividido en nuevas circunscripciones territoriales administrativas. Y estas, ¿no?, son el virreinato de Nueva Granada, creado en 1717, fue disuelto en 1724 y restaurado en 1739. Disuelto en 1724 y restaurado en 1739. Comprendía las audiencias de Quito, Panamá y Santa Fe de Bogotá. Acá en el mapa lo podemos observar, ¿no? El virreinato de Nueva Granada, lo que actualmente abarcaría territorios de Colombia y Ecuador. El virreinato del Río de la Plata, fundado en 1776, abarcaba las audiencias de Charcas y Buenos Aires, ¿no?, lo que actualmente sería Bolivia y Argentina. La Capitanía General de Venezuela, creada en 1777, estaba sujeta a la autoridad del virrey de Nueva Granada. Y el virreinato de Nueva España mantuvo su jurisdicción sobre un extenso territorio que abarcaba Centroamérica, el Caribe, gran parte de Norteamérica y los dominios españoles en Asia, Filipinas y las Islas Marianas, ¿no?, lo que actualmente es el territorio de lo que es México. Estas son, ¿no?, las nuevas circunscripciones. Acá tenemos en el mapa, ¿no?, la leyenda, lo que son de color plomo, virreinatos y capitanías generales, lo que tienen unas líneas rojas, las intendencias, ¿no?, o sea, la división que se hizo de intendencias dentro del territorio del virreinato del Perú, ¿no? Por ejemplo, tenemos la intendencia de Trujillo, Tarma, Lima, Huancavelica, Huamanga, Cusco, Puno y Arequipa, ¿no? Como podemos ampliar el mapa, miren, acá lo podemos observar mucho mejor, ¿no? Ahí están en este caso, las intendencias. Y justo sobre las intendencias, ¿no?, y los visitadores generales, uno de los objetivos de las reformas era centralizar el poder. Este fue uno de sus objetivos, centralizar el poder. En el ámbito político y administrativo, esto se consolidó con la creación de las intendencias. ¿Qué eran las intendencias? Como nos menciona acá la lectura. Circunscripciones territoriales más extensas que los corregimientos, a los que sustituyeron. Las intendencias sustituyeron, ¿no?, a los corregimientos. En el Perú se conformaron 8 intendencias a partir de 1784, y estas fueron Lima, Trujillo, Tarma, Huancavelica, Huamanga, Cusco, Puno y Arequipa. Estas fueron las intendencias que se crearon a partir de 1784. A la cabeza de ellas estuvieron los intendentes, quienes tenían la misión de promover la prosperidad económica y el aumento de los ingresos fiscales, ¿no? O sea, ¿cuál era su misión, su tarea? Promover, de los llamados intendentes, ¿no?, ¿cuál era su misión? Promover, en este caso, ¿no?, la prosperidad económica y el aumento de los ingresos fiscales, es decir, o sea, ¿no?, prosperidad económica, si tuvieran, claro, ingresos, ¿no?, y para hablar de ingresos fiscales también tiene que ver con los impuestos, ¿no?, que deberían cobrar. Por sus atribuciones de gobierno, justicia, guerra, economía y como vicepatronos de la Iglesia, alcanzaron un nivel de autonomía que socavó la autoridad de los virreyes, ¿no? O sea, estas intendencias tuvieron un nivel de autonomía que socavaron o debilitaron, ¿no?, el poder o la autoridad de los virreyes. Por eso, ¿no?, la importancia de estas llamadas intendencias. La corona o el rey de España renovó, ¿no?, la institución de las visitas para supervisar el funcionamiento de la administración y verificar la aplicación de la reforma, ¿no? O sea, estas eran como una especie de supervisiones, ¿no?, que envió el rey de España. Así, entre 1765 y 1771,
El visitador general José Gálvez efectuó una exhaustiva investigación en el Virreinato de Nueva España y decretó numerosas destituciones de funcionarios, ¿no? Es lo que ahora podríamos decir, ¿no? Existe una entidad que se llama la Contraloría General de la República, que también, ¿no?, hace investigaciones, como lo hizo este visitador, ¿no?, que era un funcionario enviado especialmente por el rey de España, y al detectar, ¿no?, irregularidades, ¿no?, decretó, por ejemplo, ¿no?, numerosas destituciones de funcionarios. Es lo que también se hace ahora en nuestros días, ¿no?, destituir funcionarios que no están trabajando bien, inclusive algunos de ellos se van hasta presos, ¿no? En 1776, el rey Carlos III encomendó a José Antonio de Areche, la visita general al Perú. Encargó la visita general al Perú, a Chile y al Río de la Plata. Que Jorge Escobedo llegó a término en 1785. Primero le inició el visitador José Antonio de Areche y terminó Jorge Escobedo. También se da la expulsión de los jesuitas, ¿no? Los jesuitas habían adquirido un gran poder, ¿no?, económico o de influencia en la población, y esto tampoco no le convenía al rey de España. Las pretensiones del Estado borbónico de monopolizar el poder de sus dominios chocaron con otros poderes que limitaban su afán controlista, ¿no? O sea, el Estado borbónico, bajo sus pretensiones, ¿no?, de monopolizar, ¿no?, de ser el único, de ostentar el poder en sus dominios, ¿no?, en sus colonias americanas, chocaron con otros poderes, ¿no?, que limitaban su afán controlista, ¿no?, o sea, de controlar. Uno de los rivales más poderosos fue la Iglesia, ¿no?, en particular la orden jesuita, ¿no?, la orden religiosa de los jesuitas, ¿no?, porque en la Iglesia estaba también dividido en órdenes religiosas, ¿no? En este caso los jesuitas fueron una orden muy poderosa. Al interior de la Iglesia Católica, una de las instituciones más poderosas del mundo colonial, sobresalía la Compañía de Jesús. Esa es la orden de los jesuitas. Por eso, en 1767, el rey Carlos III decretó la expulsión de los jesuitas de todos los dominios españoles, ¿no? En ese año, el rey Carlos III decretó la expulsión de los jesuitas de todos los dominios españoles. Los expulsó. Justificó su medida señalando que el cuarto voto jesuita, un juramento de fidelidad y obediencia al Papa, los convertía en sospechosos de deslealtad al reino. En este caso, bajo el argumento, ¿no?, de que si juraban fidelidad, como lo menciona ese cuarto voto jesuita, ¿no?, y obediencia al Papa, levantó sospechas, ¿no?, de que podían ser traidores, ¿no?, al rey de España, ¿no?, sospechosos de deslealtad, ¿no?, al rey, o sea, no tener lealtad al rey. Y eso fue tomado como un pretexto, ¿no? En el Perú, el virrey Manuel Amat y Junyent cumplió la orden y se dispuso el destierro indefinido de los jesuitas, ¿no? Y dispuso el destierro indefinido de los jesuitas. Un aspecto importante también de las reformas borbónicas fue en el aspecto económico, ¿no? Por eso acá tenemos las reformas borbónicas de la economía. Los Borbones, ¿no?, introdujeron una serie de cambios económicos con el objetivo de obtener el máximo provecho posible de sus colonias. En el mediano plazo, esto último significó el aumento de la presión fiscal y la explotación de la población indígena. Las fases de la reforma económica. Según el historiador Carlos Lazo, las reformas económicas tuvieron dos fases. La primera fase, entre 1728 y 1760, buscó el incremento de la producción americana, tanto a través de préstamos que estimularan la economía, como mediante la aplicación de un sistema proteccionista que gravaba
con impuestos las mercancías extranjeras, es decir, todos los productos que se produjeran, ¿no?, o fabricaran en América tenían una protección por parte, ¿no?, de las autoridades españolas, y se, se grababa o no se imponía impuestos a las mercancías extranjeras, ¿no?, para dar preferencia a las mercancías producidas en América. Eso fue la primera fase. Pero una segunda fase, entre 1761 y 1800, esta buscó drenar hacia España, ¿no?, o sea, dirigir hacia España las riquezas obtenidas en la primera fase, ¿no?, donde se logró ese proteccionismo y que se impulsara, se desarrollaran las industrias, ¿no?, o los productos locales. Para ello, se adoptaron dos medidas para lograr esta segunda fase. Uno, la liberación del comercio entre España y América en 1778. Esto benefició a la metrópoli, ¿no?, es decir, a España, ya que mientras América enviaba materias primas, España remitía manufacturas producidas en Europa, ¿no? O sea, había un intercambio de materias primas por productos ya elaborados en Europa. Y la segunda, la mejora del sistema fiscal. Esto se realizó mediante el aumento de los impuestos y la creación de aduanas, ¿no? El sistema fiscal pues, es el que recauda impuestos, ¿no?, y a través de las aduanas también se busca que se cumpla esto. Las reformas en los sectores de la producción. En el sector minero se implementaron medidas para intensificar la obtención de metales preciosos, ¿no? Esa fue una de sus intenciones en el sector de producción, como la plata y el oro, a la vez que se pretendía favorecer a los mineros como grupo de profesionales, ¿no? En este caso, para ser considerados profesionales, ¿no?, por eso se crearon escuelas técnicas de minería y se contrataron técnicos y científicos especializados para modernizar la metalurgia y los procesos extractivos. Una segunda medida fue se reforzaron las casas de moneda y la acuñación se mejoró, ¿no?, o sea, la fabricación de monedas. También se renovó la legislación que buscó agilizar los trámites y litigios entre mineros. En el Perú, las medidas trajeron una mejora inicial. O sea, a un inicio estas mejoras funcionaron. Más a la larga, ¿no?, pasado el tiempo, fueron un total fracaso, ¿no? Fue una medida, digamos, que solo funcionó en un inicio. Pues los mineros, en este caso los mineros, no se consolidaron como grupo independiente, sino que siguieron dependiendo de los mercaderes y sus capitales, ¿no? O sea, de quienes en este caso les compraran los metales preciosos, ¿no?, y los capitales que ellos invertían. En el sector de la producción agropecuaria se llegaron a formular algunas reformas, pero nunca se aplicaron. Por ejemplo, en este caso, sin embargo, las exportaciones sí aumentaron hasta constituir el 25% del total, especialmente en productos, ¿no?, como azúcar, tabaco, cacao, tintes, algodón, así como cueros y pieles, ¿no?, que fueron las exportaciones que se lograron aumentar, ¿no? En la elaboración de manufacturas, América superó la producción manufacturera de la metrópoli, aunque a inicios del siglo XIX compitió con el creciente número de mercaderías inglesas que llegaban a América también, ¿no? O sea, para ya inicios del siglo XIX, América compitió, ¿no?, con el creciente número de mercancías inglesas que llegaban a América, muchas de ellas que llegaban de contrabando. Se dieron también reformas comerciales. El objetivo de la reforma comercial era recuperar, ¿no?, el comercio con sus posesiones de ultramar, arrebatándoselo a ingleses y franceses, ¿no?, que ellos dominaban las posesiones de ultramar, y en combatir el contrabando, ¿no?, que mencionaba, ¿no?, que es uno de los, sí, digamos, males que afectan a la economía hasta nuestros días. Por ello, Carlos III emitió una legislación innovadora, ¿no?, en 1778, que se caracterizó por la liberalización del comercio, lo que permitió la apertura de nuevos puertos, tanto en España como en América. Con esta disposición llegó el fin de la Casa de Contratación de Sevilla. Paralelamente se gravaron, ¿no?, se impusieron las mercancías extranjeras de manera que las naciones nacionales pudieran competir con ellas.
se gravaron las mercancías extranjeras de manera que las nacionales se